La historia, como sabemos, no es una sola línea recta. A veces, para entender un periodo, hay que mirar los documentos que intentaron contarla de una manera completamente distinta. Hoy vamos a analizar una de esas fuentes, una que desafía la narrativa más conocida sobre una época muy compleja de la historia argentina. Esa es la gran pregunta que nos va a guiar. Y la vamos a explorar a través de un archivo digital muy particular de finales de los 90 llamado True Peace. Este archivo proponía una respuesta, una respuesta muy, pero muy diferente a la que se estaba haciendo popular en ese momento. Pensemos en el contexto fines de los 90, principios de los 2000. Este archivo no solo presentaba una versión alternativa de los hechos, sino que directamente chocaba con la narrativa que, para ese entonces, ya ganaba cada vez más fuerza en la opinión pública. Muy bien, vamos a meternos de lleno a desarmar el argumento de esta fuente. Empecemos por donde ellos empiezan, cuestionando la historia que, para muchos, ya estaba establecida. El archivo True Peace arranca así, atacando de frente el concepto de terrorismo de Estado. O sea, la idea de que fue el gobierno quien ejerció una violencia sistemática. Para los autores de este archivo, esa versión de la historia en realidad ocultaba otra verdad. Y aquí llegamos al núcleo de su planteo, al punto que busca redefinir por completo la naturaleza de todo el conflicto. La tesis central de True Peace es esta. Lo que ocurrió en Argentina no fue una campaña de represión estatal contra civiles, sino una guerra revolucionaria. Una guerra que, según ellos, fue iniciada por organizaciones guerrilleras armadas. Según esta fuente, esto no fue algo que surgió de la nada. Lo enmarcan dentro de una estrategia global, de inspiración marxista-leninista. O sea, un plan para tomar el poder por las armas que se estaba replicando en varios países del llamado Tercer Mundo. Es interesante ver cómo el archivo busca sostener esta idea de guerra. Para eso enumera las capacidades militares, los objetivos declarados y las acciones concretas de los grupos guerrilleros. Los presenta no como víctimas, sino como un agresor armado y organizado que le declaró la guerra al Estado. Ahora, para reforzar su argumento, el archivo hace un movimiento deliberado. Pone el foco de atención en las víctimas de la violencia guerrillera. La fuente presenta casos que considera emblemáticos. Por ejemplo, el asesinato del expresidente de facto Aramburu en 1970 a manos de montoneros. También destaca el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci en el 73, un acto que también fue atribuido a montoneros. Y se señalan casos como la muerte de Paola Lambruscini, una chica de 15 años, en un atentado con bomba en 1978. El objetivo era su padre, que era almirante. Y para darle una dimensión al conflicto desde su perspectiva, el documento cita declaraciones de fuentes militares que llegaron a hablar de más de 21.000 actos de violencia guerrillera. Y esto nos lleva al punto más polémico, y para los autores del archivo, el más contundente. El momento en que usan las propias palabras de las madres de Plaza de Mayo para intentar probar su tesis. Lo que la fuente presenta como su prueba definitiva es un cambio que documentan en el discurso público de las madres de Plaza de Mayo, un cambio que se dio justamente a fines de los años 90. True Peace cita varias veces a Ebe de Bonafini, y la interpretación que hacen de declaraciones como esta es que marcan un antes y un después. Para ellos, esto ya no es la búsqueda de un hijo víctima de desaparición, sino la reivindicación abierta y orgullosa de sus hijos como combatientes revolucionarios. El archivo también resalta las declaraciones de solidaridad de las madres con otros grupos armados, como la organización ETA en el País Vasco. Esto, para la fuente, era una prueba más de su alineamiento político con la lucha armada a nivel internacional. Entonces, desde la perspectiva de True Peace, estas declaraciones cerraban el círculo, confirmaban su tesis de que esto siempre había sido una guerra y que los llamados desaparecidos eran en realidad combatientes. Combatientes cuya causa revolucionaria ahora era defendida, sin rodeos, por sus propias madres. Bueno, después de analizar este documento tan particular, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? El archivo True Peace es un ejemplo fascinante de lo que se conoce como una batalla por la memoria histórica. Representa un esfuerzo muy concreto a fines de los 90 por construir y difundir una narrativa que iba totalmente a contramano de la que se estaba consolidando en la sociedad. Analizar fuentes como esta no se trata de decidir quién tiene la razón y quién no. Se trata de entender que la historia no es un relato de mármol, cerrado para siempre. Es un campo de debate, un territorio en disputa, donde la batalla por la memoria continúa mucho, mucho después de que las armas se han callado.